Origen, esencia y naturaleza del ser humano. 2.1. Desde la ciencia. La ciencia, cuando habla del origen del ser humano, lo describe como un proceso espontáneo que se da de forma natural, sin una intervención externa a dicho proceso. Ese proceso se conoce como evolución o macroevolución, como le llaman algunos antropólogos, y consiste en el refinamiento que van teniendo las especies a través del tiempo y los espacios a los que están expuestas dichas especies. Dentro de los precursores de esta idea se encuentran Karl Marx, 1818 a 1883, y Charles Darwin, 1809 a 1882. En el caso de Darwin 1871, dice: para afirmar que el hombre es el descendiente modificado de alguna forma preexistente, es menester averiguar antes si varía en sí mismo, por poco que sea, en su conformación corporal y facultades mentales, y en caso de ser así, si las variaciones se transmiten a su prole siguiendo las leyes que rigen para los animales inferiores, tales como la de la transmisión de los caracteres a la misma edad o sexo. Por lo que se puede juzgar, son dichas variaciones debidas a las mismas causas, o dependen de idénticas leyes que los demás organismos, por ejemplo, las de correlación, efectos hereditarios del uso y de la falta de uso. Está sujeto el ser humano a las mismas deformaciones, debidas a cesación de desarrollo, duplicación de partes y presenta en sus anomalías alguna reversión a un tipo de conformación anterior y antiguo. Darwin, C. 1871, 6. Para este autor, es natural preguntarse también, si, como tantos otros animales, el ser humano ha dado lugar a variedades y razas tan distintas entre sí, que deben clasificarse como especies dudosas. De qué modo estas razas están distribuidas sobre la Tierra, y cómo influyen unas sobre otras, tanto en la primera como en las demás generaciones, cuando hay entre ellas cruzamientos. 1871. Según Darwin, la investigación debe dilucidar la importante cuestión de si el ser humano tiende a multiplicarse con bastante rapidez para que nazcan rigurosas luchas por la vida, cuyo resultado ha de ser la conservación en la especie de las variaciones ventajosas del cuerpo y del espíritu, y por consiguiente eliminación de las que son perjudiciales. Las razas o especies humanas, llámeselas como se quiera, se sobreponen mutuamente y se reemplazan unas a otras hasta el punto de llegar a extinguirse algunas. La respuesta a todas o a la mayor parte de estas preguntas, se verá que, como para los animales inferiores, debe para la mayoría de esas especies ser evidentemente afirmativa. Haciendo, por ahora, caso omiso de las consideraciones que preceden, pasemos a ver hasta qué punto la conformación corporal del hombre presenta vestigios, más o menos claros, de su descendencia de alguna forma inferior. 1871, 9. Para este autor, es sabido de todos que el ser humano está constituido sobre el mismo tipo general o modelo que los demás mamíferos. Todos los huesos de su esqueleto son comparables a los huesos correspondientes de un mono, de un murciélago o de una foca. Lo mismo se puede afirmar de sus músculos, nervios, vasos sanguíneos y vísceras internas. Darwin, citando Huxley, dice que el cerebro, el más importante de todos los órganos, sigue la misma ley, en el animal y en el ser humano. Según Darwin, Bischoff admite, también, que cada hendidura principal y cada repliegue del cerebro humano tiene su análogo en el del orangután, aunque añade que los dos cerebros no concuerdan completamente en ningún periodo de su evolución, concordancia que, por otra parte, no puede esperarse, ya que de verificarse serían iguales las facultades mentales de ambos. 1871, 11. Bulpian, 1826 a 1887, también citado Darwin, hace la observación siguiente: las diferencias reales que existen entre el encéfalo del hombre y el de los monos superiores son excesivamente tenues. Sobre este particular no podemos hacernos ilusiones. Por los caracteres anatómicos de su cerebro, el hombre se aproxima más a los monos antropomorfos, que estos no solo a ciertos mamíferos, sino aún a ciertos cuadrúmanos, como los macacos. Pero aquí sería superfluo dar más detalles sobre la correspondencia entre el hombre y los mamíferos superiores, en lo tocante a la estructura del cerebro y de todas las demás partes del cuerpo. 1871. El ser humano, continúa Darwin, puede tomar de animales inferiores, o transmitirles a su vez, enfermedades tales como la rabia, las viruelas, entre otras,
hecho que prueba la gran similitud de sus tejidos, tanto en su composición como en su estructura elemental, con mucha más evidencia que la comparación hecha con la ayuda del microscopio o del más minucioso análisis químico. Kenner observó durante mucho tiempo el Ciba sazerae en su país natal, percatándose de los monos están expuestos a enfermedades como las de los seres humanos, tales como la gripe, apoplejías, inflamaciones y cataratas, con sus ordinarios síntomas. Los remedios producen en ellos los mismos efectos que en el ser humano. 1871, 15. En la experiencia de Darwin, producto de sus observaciones, muchas especies de monos tienen un pronunciado gusto por el té, el café y las bebidas espirituosas. Fuman también el tabaco con placer. Cuenta que Brehm asegura que los habitantes del África Norte Oriental cazaban los mandriles, poniendo en los lugares que frecuentan vasos conteniendo una cerveza fuerte, con la que se embriagaban. Ha observado algunos de estos animales cautivos, en estado de embriaguez, y da un relato curioso de las extrañas gesticulaciones a que se entregan. Al día siguiente parecen encontrarse sombríos y de mal humor, cogiéndose la cabeza entre las manos y presentando una expresión lastimera. Se apartan con disgusto cuando se les ofrece cerveza o vino, y solo apetecen el jugo de limón. Estos hechos, poco importantes, prueban cuán semejantes son los nervios del gusto en el ser humano y los monos, y cuán parecidamente puede ser afectado el sistema nervioso de ambos. 1871, 18. Otro aspecto resaltado por Darwin en su tesis es el hecho de que en todos los mamíferos, la marcha en conjunto de la importante función de la reproducción presenta las mayores similitudes, desde las primeras asiduidades del macho hasta el nacimiento y la cría de la prole. Los monos nacen en un estado tan débil como en el caso del ser humano. El hombre difiere de la mujer por su talla, su fuerza muscular, su vellosidad, etc., como también por su inteligencia, como sucede entre los dos sexos de muchos mamíferos. En otra palabra, no es posible negar la estrecha correspondencia que existe entre el ser humano y los animales superiores, principalmente los monos antropomorfos, tanto en la conformación general y la estructura elemental de los tejidos, como en la composición química y la constitución. 1871. Con relación a la esencia del ser humano, la ciencia la percibe como la razón, intelecto, los sentimientos, emociones, y la voluntad, determinación. Estos tres elementos o facultades de la esencia humana trabajan en armonía, siguiendo un proceso lógico que inicia en el intelecto y termina la voluntad. El intelecto recibe un saber, conocimiento, lo descodifica y lo procesa, graba lo que le interesa de dicho saber y lo pasa a los sentimientos, quien finalmente lo pasa a la voluntad para producir una acción. En el caso de la naturaleza del ser humano, la ciencia la ve como material e inmaterial. La parte material la representa el soma, el cuerpo, mientras que la parte inmaterial está comprendida por la vida misma. Esta naturaleza hace que el ser humano sea un ser social, espiritual y físico.